Semana 3. Tenemos que ver estilos de liderazgo. Para esto tenemos que adentrarnos un poquito en coaching, simplemente como para tratar de ver un formato de liderazgo distinto. Pero primero miramos los arquetipos típicos de liderazgo, en el cual uno lo divide en autoritario, exigente, democrático, asociativo, instructor y visionario. Cada uno de estos tiene su lado positivo y su lado negativo. El autoritario claramente genera un malestar entre la gente, pero sin ninguna duda es un tipo sumamente responsable. Y el visionario, que genera ese sueño compartido, esa idea de ilusión, genera desorden, porque no es preciso, no es claro, no tiene planes efectivos, tiene sueños a perseguir. Y así tengo también el instructor que enseña pero diluye resultados, porque yo quiero instruirte, yo quiero guiarte, yo quiero que aprendas. Entonces, cuando vos tenés un error, digo, bueno, no pasa nada, aprendamos nuevamente. Y seguimos en última instancia valorizando los errores, pero entonces diluimos toda posibilidad de resultados. El asociativo genera cohesión, pero nuevamente diluye las metas, porque no hay una idea de ¿y entonces qué hacemos? Porque están todos colaborando. El democrático termina siendo lento, más allá de que está bueno que sea colaborativo e invite a la expresión. El exigente va tras los resultados, pero provoca ansiedad. Entonces, la idea es que estos arquetipos de liderazgo no es que hay uno mejor que otro, son todos buenos. Todos de acuerdo al momento valen la pena tener. Si ustedes son solamente visionarios, que es lo que uno a veces trata de como tener como idea o imagen del líder típico, que es ese que motiva, que lleva más adelante, imagínense con un empleado que diga, uy, no hago nada. Y si no hago nada, ¿qué hacen con ese empleado? Y de visionario van a decir, bueno, como el sueño no te motiva, quizás pasen a ser instructores y comiencen a enseñarles. Háganlo así. Y si aún así no tiene ganas, ¿qué hacen? Y comienzan a tratar de buscar asociación. Bueno, juntate a trabajar con tal, fíjate, hacemos esto, y aún así no hace nada. Entonces hacemos que sea democrático. Expresate más, fíjate si tenés ganas de participar, y no funciona. Y finalmente llegamos al exigente y decimos, che, el resultado es este. Y la persona no le interesa. Entonces terminamos con el autoritario y decimos, tenés que cumplir tu trabajo. Y el tipo dice, no quiero. ¿Qué hago? Lo despido. Y sin ninguna duda voy a generar malestar. La idea es esa ambigüedad de entender que cada uno de estos liderazgos vale la pena considerar, pero en esa consideración hay que tener en cuenta que hay el momento y la oportunidad. Uno puede tener personalmente determinados momentos donde es mucho mejor, se siente más cómodo siendo un autoritario que siendo un visionario y viceversa. Pero tienen que entender que hay momentos para cada uno de esos estilos. O sea, no es que solo hay uno y el otro es malo y el otro es bueno. Hay momentos donde vale la pena, hay que ser autoritario. Hay momentos que hay que ser visionario. Hay momentos que hay que ser democrático. O sea, de acuerdo a la persona, al grupo humano que tenga enfrente, a la organización, a la etapa evolutiva que estemos en la empresa, puede valer la pena ser uno o el otro. Por lo cual, más allá de que tengan ustedes una predilección, y seguro la tienen que entender de que hay momentos donde quizás, dada su predilección de ser siempre gente muy autoritaria, digan, hay momentos donde si la persona necesita motivación, yo no soy el mejor líder para esta persona. Yo soy un buen líder para empresas donde un líder autoritario valga la pena. ¿Sí? Ustedes no tienen por qué ser todo, ¿sí? Entiendan quiénes son ustedes. Siguiendo con eso, esto es lo que hace a un tema de coaching, va a la idea de estilos de conducción o estilos de liderazgo. Tengo dos temas en simultáneo acá. Por un lado, el rol del líder y por otro lado, el rol del empleado. Eh, lo que está escrito, o sea, ¿qué hago, por qué hago, para qué hago, yo me encargo? Eso es lo que tiene que preguntar el empleado. Mientras que lo que está en el cuadrado naranja se refiere al rol del líder. Entonces, comenzamos desde el cuadrante 1, que pregunta, el empleado recién llega a la empresa. ¿Qué es lo primero que tiene que preguntar? ¿Qué hago? O sea, no sabe qué hacer, no sabe qué tiene que lograr, no tiene la menor idea de nada. Entonces, lo que primero que hay que hacer es explicarle qué hacer. O sea, pregunta qué hago, lo cual hace a los ejes de este cuadro, lo cual es conducta hacia la tarea y conducta hacia la relación.
no hay relación con el nuevo integrante de la empresa, no hay mucha participación o parte, no es que le voy a charlar mucho. Digo, tenés que hacer esto, esta es la tarea, me concentro y no tanto en generar diálogo o vínculo, es hace, porque la pregunta del otro lado es, ¿qué hago ahora? Esta persona que comenzó a hacer tareas sin saber por qué las hace, porque solamente hace, está preguntando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ya hice esto, ¿y ahora qué hago, jefe? Esa lógica de preguntas, evoluciona en un momento a preguntarse, ¿por qué hago esto? Cuando el empleado salta a preguntar por qué hago lo que hago, ya necesita una orientación con respecto a la tarea, porque sigo trabajando sobre la tarea, o sea, tengo una conducta hacia la tarea importante, pero comenzó a haber mucha más conducta hacia la relación. O sea, tengo que dedicarme a explicarle, a convencerlo, a explicarle por qué razones hace la tarea que hace. O sea, qué es lo que llevó a que a uno le haya instruido a hacer esa actividad. Esta persona sigue evolucionando y finalmente una vez que entiende correctamente su tarea, o sea, sabe qué hace y sabe por qué lo hace, comienza a preguntar, ¿para qué lo hago? O sea, ¿cuál es el impacto que tengo? Cuando comienza a preguntar cuál es el impacto que tiene con respecto a la tarea que hace, ya la conducta hacia la tarea ya no es lo más importante, sino lo más importante es la conducta de la relación. Necesito explicarle cuáles son los efectos, cuáles son los resultados deseados que justifican la acción particular. O sea, ya no estoy explicando cómo se hace la tarea, sino qué efectos busco con esta tarea, que eventualmente puedo llegar a innovarla. ¿Sí? Lo cual eso deriva en el último cuadrante donde el jefe o líder no tiene que generar mucha relación o diálogo, ni tiene que atender la tarea, donde el empleado dice yo me encargo, porque entiende qué es lo que tiene que hacer, por qué lo hace y para qué lo hace. Y esa persona que yo me encargo, ¿sí? Que dice yo me encargo de hacerlo, ya está liberado como para poder eventualmente cambiar los procedimientos, cambiar los por qué, cambiar el qué, cambiar el para qué, porque entiende la idea. Es una persona propicia a ser ascendida, porque una vez que ya dominó totalmente su actividad, puede pasar a un nuevo estatus a preguntarse, ¿y ahora qué hago en este nuevo rol? Y así sucesivamente. Ustedes como empleados, sin importar el escalafón donde estén, pueden preguntarse cuál es la pregunta típica que ustedes se hacen dentro de la empresa o lugar de trabajo donde están. ¿Están constantemente preguntando qué hago, por qué lo hago, para qué lo hago o quieren encargarse? Según eso va a hablar de la evolución de ustedes como empleados. Ahora, tanto como la evolución del empleado sigue este círculo natural, también el líder tiene que acompañar a esto. Entonces, en el cuadrante uno, cuando un empleado pregunta ¿qué hago? El líder tiene que entender ¿qué hace? ¿Lo estoy dirigiendo o lo estoy persiguiendo? ¿Sí? Porque una cosa es, el ingresante pregunta ¿qué hago? Entonces tengo que dirigirlo. Ahora, una persona que hace mucho tiempo que está en la empresa, donde yo solamente me sigo atendiendo a la tarea, soy un tipo persecutor. Lo estoy persiguiendo con la tarea. Yo no evolucioné y estoy atento a la tarea en vez de atender a la relación que tengo que establecer con este empleado. O sea, ese es el formato de liderazgo distinto. O sea, yo tengo que liberarme de la posición de dirección y en vez y no caer en la persecución de un empleado. Porque a mí me gusta empleados que me pregunten a mí qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? Estilo escuela de diseño. Imagínenselo de algo de ese estilo. Luego, cuando el empleado pregunta ¿por qué hago lo que hago? Yo tengo que persuadirlo de por qué lo hace. Que es distinto a manipularlo. ¿Sí? Es muy diferente la relación, es muy distinta la forma en que me estoy vinculando. Cuando pregunta ¿para qué lo hago? Lo tengo que hacer partícipe, decir, mirá, estamos trabajando para tal cosa. En vez de decir, mirá, hay que resolver esto, sálvame. ¿Sí? Sálvame porque hay que lograr esto de alguna forma y lo lanzo. Porque digo, has evolucionado como empleado de tal manera que podés avanzar mucho más allá. Finalmente, cuando el empleado dice yo me encargo, no es lo mismo que el empleado diga yo me encargo a que el líder diga te delego la responsabilidad porque sos una persona idónea para hacerte cargo, a decir abdico la responsabilidad. Y digo, el empleado tiene que encargarse de esto. Pero jefe, no entiendo. Es tu responsabilidad hacerte cargo. ¿Sí? Tanto como el empleado debería evolucionar, el líder debería tener la cintura para poder detectar al empleado en qué fase está, para entonces él cambiar su formato de liderazgo. ¿Sí?
Hay líderes que solamente se quedan estancados en una idea de abdicarle tareas a un ingresante, diciendo así aprende solo, pero en realidad estás abdicando tu poder. Como también líderes los cuales, independientemente de la evolución del empleado, se dedican a perseguirlo tras las tareas, o a manipularlo, o a buscar que el empleado lo salve. Esa ida y vuelta es lo que trata de hablar de este estilo de conducción. Hablando de estilos de conducción, este video es fabuloso, sobre todo por el paralelismo que hace sobre los grandes directores de orquesta, sobre distintas maneras de liderar o distintos tonos de tener, distintas responsabilidades de tener. La verdad que vale mucho la pena ver esto, más allá de las obras que van tocando, pero la verdad que es excelente como lo va desarrollando Itai, esta idea de paralelismo en formatos de liderazgo y cómo la persona del otro lado se siente escuchada y valorada versus el líder que tenga enfrente que los va estimulando. ¿Qué clases de conducciones se puede haber? Hablando de conducciones, llegamos entonces al tema de recursos humanos. La parte de recursos humanos es importante desde esta lógica. Yo cuando selecciono a alguien, la gerencia de recursos humanos es mucho más que seleccionar personal o liquidar sueldos. Tiene que tener la responsabilidad de entender la idiosincrasia de la empresa, las estrategias que están buscando, y conjuntamente con las identidades de cada uno de esos empleados. O sea, ¿qué aporta este empleado a la estructura organizacional en la cual estoy? ¿Cómo se vinculan y cómo se relacionan? O sea, tiene que haber una idea de calidad total, o sea, no de busco suplir una ficha de luz, sino que busco generar un cambio. Contrato a alguien no solamente porque viene a cumplir una tarea, sino porque viene con un background de idiosincrasias y formas de trabajo que va a impactar en toda la cultura organizacional. Tengo que entender esa sintonía. No es solamente la capacidad técnica que pueda tener el empleado, sino su manera de ser, su manera de conducirse, su manera de generar redes dentro del lugar del laburo. Lo cual nos lleva a este cuadro, el cual es más complejo de lo que parece. O sea, se ve más complejo de lo que es. Es un espejo. Tengo una línea verde ahí en el medio, lo cual divide la evaluación del individuo con la evaluación de un sistema. Está relacionando lo mismo de un lado que del otro. Si yo, por ejemplo, contrato a un empleado y lo evalúo, hago la evaluación de desempeño de fin de año, y digo, usted se ha equivocado, usted ha trabajado mal este año. Y el empleado dice, pero yo he dado ideas durante todo el año. Y dice, sí, pero no era lo que nosotros queríamos. Usted trabaja mal acorde al sistema que esta empresa o esta organización desea seguir. Usted no se ha adaptado al sistema. Y el individuo puede decir, es que el maldito sistema está mal. Yo tengo la razón. Entonces, cuando yo evalúo a un individuo, no sé si estoy evaluando realmente el individuo o si estoy evaluando consecuentemente el sistema. ¿Cuál de los dos tiene razón? Porque yo, para evaluar a alguien, tengo que tener un formato, es decir, busco ver en un individuo determinados factores. Si el individuo no los cumple, ¿es porque el individuo es malo o porque el sistema es malo? ¿Cuál de los dos se está equivocando? Porque quizá tengo una persona excelente trabajando en un sistema que no saca lo mejor de él. ¿Sí? Que no saca lo mejor de esta persona. Y si no saca lo mejor de esta persona, quizás deberíamos cambiar todo el sistema tras lo que esta persona realmente desea lograr o desea hacer. O sea, ¿quién de los dos está mal? Por lo cual, cuando uno hace una evaluación de desempeño, debería poder de alguna forma tener un criterio muy difícil de encontrar, o sea, porque es un gran equilibrio de evaluar al individuo, pero de permitir que el individuo evalúe también a su vez al sistema, para tratar de alcanzar un equilibrio entre lo que el individuo desea y lo que el sistema puede dar. El sistema va a estar obviamente dirigido por lo que la empresa necesita de la organización, pero en simultáneo con lo que el individuo puede aportar, por lo que ambos se tienen que ir enriqueciendo. Entonces, ambos tienen que generar esta mejora continua. Ambos tienen que ir viendo cómo es la idea de quién es más que quién evalúa a quién y quién es el que debe cambiar, si es el individuo o el sistema o en grises. En este sentido, el video del hecho de, desde la óptica de la docencia, me pareció muy interesante para tratar de pensar la idea de cómo evaluar a un niño, en este caso,
y ver cómo interaccionan, en el sentido de las perspectivas que tiene este docente a la hora de evaluar a alguien y cómo sus alumnos le devolvían respuestas que eran lógicas, solo que lo sacaban de su zona de confort o de su área típica de respuestas esperables. Entonces, en ese sentido, este video es muy interesante para tratar de trabajar la idea de evaluar qué sistema yo estoy exigiendo de los empleados y qué es la respuesta que los empleados me están dando. ¿Sí? Porque ambos están bien, pero que depende de qué estén buscando. En esta idea de qué están buscando y desarrollando, nos metemos mínimamente en el tema de coaching. El coaching va a ser una gran influencia con respecto al estilo de liderazgo que se va a establecer, porque están los líderes facilitadores. Es un formato particular de liderazgo a implicar. Pero el coaching, a grandes rasgos, lo que está tratando de hacer es, tengo una persona que tiene determinadas metas y se basa en la idea de que no, la forma en que nosotros nos relatamos la historia, nuestras vivencias, que contamos nuestra historia, nuestros problemas, nuestras metas, son la razón por la cual no podemos lograrlas a veces, o nos limitan. O sea, la manera, no la manera en que pensamos, sino la manera en que relatamos lo que pensamos. O sea, es el pensamiento en la ontología del lenguaje, en esta corriente dentro del coaching, que es la corriente latinoamericana, se considera que es el lenguaje el que depara el pensamiento y no el pensamiento el que depara el lenguaje. No es que el lenguaje es pasivo, es una herramienta pasiva, sino que la cantidad de lenguaje que tenemos nos permite expandir distintos universos y distintas opciones. Cambiar un sinónimo nos puede alterar drásticamente la manera en que interpretamos que alguien nos diga, ¿querés que te ayude? ¿Querés que te colabore? ¿Querés que participe? ¿Querés que te dé mi idea? Y quizás todos explican lo mismo, pero quizás decir te ayudo puede sonar en algunas personas como que considero que, mira, no sabes hacerlo. Yo vengo, que soy así de grandioso y vengo a ayudarte. Que colabore puede sonar un poco decir, se pone a la par, o eventualmente alguien lo puede asumir ya como falsa humildad. La idea de participar, déjame darte mi opinión, pedir permiso, son formas de hablar, de decir exactamente lo mismo, es la misma intención, pero tienen una llegada distinta. No es la llegada distinta de quien emite, sino de quien recibe. La persona que recibe el coaching, lo que trata de hacer es, hay que escuchar el coachee, el coach al coachee, lo que hace es, escucha lo que comenta, ve lo que sucede, tipo el dibujito, y lo que trato de hacer como coach es desenredarte, entender distintas maneras de entender tu propio discurso para que encuentres valores o reinterpretaciones que te lleven a lograr tus metas. O sea, voy tratando de cambiar tu eje de observación para que veas tu realidad de una manera diferente y así puedas encaminar tu deseo, sea de donde sea que haya salido ese deseo y si ese deseo tenga o no sentido, porque no es mi objetivo evaluar si tiene sentido o las razones del deseo, sino que vehiculizar tu deseo para que puedas lograr aquello que deseas. En el coaching de equipos, lo que se está buscando es la idea de integrar los distintos intereses y ver si hay problemas interpersonales, tratar de ver que se lidien y qué sucede entre ellos para que trabajen sinérgicamente. Creo que no me olvidé de nada aquí. Pero la idea es tratar de generar esa interacción en el coach, tratar de generar vía la palabra un cambio en las actitudes o las percepciones que uno tiene de sus propias experiencias e historias para impactar en las acciones consecuentes. En este sentido, siguiendo en esto, en el libro La empresa emergente, Rafael Echeverría, que es justamente el que crea el concepto de ontología del lenguaje, que crea esta corriente, establece el hecho del poder de la palabra, lo cual en este libro habla de que el hecho de la palabra abracadabra significaba la palabra transforma en arameo, es el poder de transformación que tengo por la palabra. Y entonces hace una especie de historia de las empresas a lo largo de cómo fue evolucionando el trabajo de la palabra en la acción de las empresas y cómo se procesan, cómo se lideran. Tanto como en un momento se hubo un artesano, digamos, donde pensaba y actuaba, en una idea industrial se dividió al que pensaba del que actuaba, ¿sí? Porque el ser pensante era el dueño y el operario
El operario obrero era el que actuaba. Se dividía músculo del cerebro. Lo que habla en esta lógica, este libro de la empresa emergente, es la idea de cómo la palabra fue tomando cada vez más valor, porque hay gente que no se trata de pensar y actuar, sino el cómo dirigís, el cómo inspirás, porque a la hora de liderar, la manera en que yo comunico, la manera en que yo lidero, la manera en que yo me expreso, genera interpretaciones totalmente distintas dadas las historias personales de cada uno de ustedes. En esa lógica, mis palabras transforman la realidad de ustedes. Más allá de que les parezcan bien o mal lo que estoy diciendo, pero si por ejemplo en este momento yo estoy aplicando mal coaching, puede ser que a ustedes les genere un impacto negativo del coaching que hace porque mis palabras los acaban de influenciar a ustedes. Están siendo afectados por esta magia que yo expreso a la hora de hablar. La manera en que yo hablo genera un impacto. Porque ustedes me están escuchando, me están prestando atención, espero. Y en esa prestada atención que me brindan, les estoy transformando e impactando, abriendo mundos, abriendo opciones. Los sinónimos que uso y los sinónimos que ustedes usan les van a abrir la posibilidad de pensar diferente, de entenderse, de sentirse distinto. Y es el sentirse distintos, actuar diferente. Entonces, en un escenario, este libro habla que en un escenario actual de mucha y vertiginoso cambio, dado toda la era digital, la idea del mundo buca y demás, en toda esa idea, la palabra es mucho más importante que aquellos planes, porque los planes exactos no duran. No van a tener fructíferos, porque no tengo forma de predecir el futuro. Y como no tengo forma de predecirlo, lo que necesito es que la gente pueda tener la capacidad de interpretar mundos, evaluarlos y tener el poder de inspiración, de influencia, de captar eso. Entonces, la forma en que hablo, la manera en que me dirijo, genera ese impacto en que le transforme el mundo, la manera de interpretar los cambios que suceden, las tareas que tienen que hacer, para así poder entonces adaptarse y agarrar mejor lo que sucede. Pero todo termina siendo la palabra. No importa lo que piense y no importa lo que hagan. Es lo que yo digo que inspira a que ustedes actúen, a que ustedes interpreten y a ustedes se sientan diferente con la tarea que realizan. O sea, es esa creencia y la manera en que ustedes se autorrelatan esto es lo que va a generar ese cambio. Y es a lo que se dedica todo esto. Es la idea en general del coaching, tratar de generar este cambio para que ustedes se sientan diferente con lo que hacen, para alcanzar de distinta manera lo que desean lograr, sea lo que sea eso. Entonces, para cerrar esta semana, las actividades es, primero, pensando en los arquetipos de liderazgo, o sea, autoritario y demás, ¿usted sería capaz de ejercer todos o tiene predilección por un estilo? Esto es un autorreconocimiento personal. Estoy seguro que tienen predilección por alguno. La cosa es que lo acepten, que lo expliciten, que lo expresen. Al expresarlo se van a comenzar a reconocerse ustedes mismos. Referido a los estilos de conducción, piense en qué fase está usted, tanto como jefe como empleado. Medite sobre qué actitudes personales debe superar, o sea, qué hacen en su trabajo. Están constantemente preguntándose qué hacen o yo me encargo. Y como líderes, ¿qué hacen? ¿Persiguen o no persiguen? ¿Sí? ¿Manipulan? ¿Abdican? ¿En qué fase están de cada uno de ellos? Y finalmente, en la 3, si usted fuera líder de una organización y tuviera que elegir, ¿qué priorizaría? ¿El sistema que garantiza el correcto funcionamiento de la empresa o a los individuos que garantizan que se ejecute el correcto funcionamiento de la empresa? Es una decisión filosófica que determina qué estilo de líder es usted. Esto es el cuadro que vimos de recursos humanos. O sea, ¿qué priorizan? Evalúo un individuo para decirle, tenés que obedecer el sistema porque el sistema me garantiza el éxito, o escucho al individuo para que me transforme el sistema de la manera que él considere correcto. De acuerdo a qué lado estén, es qué clase de líderes ustedes son. En fin, quedo atento a sus respuestas y comentarios. Nos vemos.